Muy buenos días, mis queridos amigos y hermanos que nos siguen en nuestras redes. Estoy muy contento de, la verdad, compartir con ustedes a partir de esta semana nuestros temas de cada sábado a las 10:30 de la mañana. Quisiéramos siempre contar con su presencia. Estamos saliendo directamente en Facebook y también subiendo nuestro programa, nuestro tema a a nuestro canal, al canal de YouTube, Boris Darmon Canal, donde tú puedes ver este programa y también compartirlo. Un feliz sábado para todos aquellos que gustan del momento grato que Dios separó en el séptimo día para que podamos reposar de nuestros trabajos de la semana, preocupaciones comunes o cotidianas y darle a Dios un espacio como un acto de reconocimiento porque Él es nuestro creador. Y por esa razón, los sábados por la mañana, a las 10:30 de la mañana, tomamos un espacio para tratar un tema sencillo que de alguna u otra manera puede ayudar a alguno de ustedes que nos siguen en el programa. El día de hoy quisiéramos hablar un poco acerca de la humildad como un valor reconocido por los demás. Muchos se han preguntado por qué constantemente los seres humanos reclamamos de los demás que sean humildes. En alguna ocasión Dios vio a su pueblo Israel que era orgulloso y que no quería reconocer a Dios como su creador, después de haber visto tantas maravillas desde aquel día en que Moisés apareció en el gobierno del gran faraón y le pidió a nombre del gran yo soy que dejara libre a su pueblo para ir a adorar al desierto. El pueblo de Israel comenzó a experimentar momentos muy interesantes relacionados con milagros, con hechos que en cada plaga o en cada situación problemática que Dios creaba hacia Egipto para que este pueblo y sus gobernantes pudieran dar libertad al pueblo esclavo que por más de 450 años había estado allí sometido por el gobierno de Egipto, eh, a pesar de haber visto aquellas cosas increíbles, que de cierto cada una de las plagas atacaba a los dioses que Egipto tenía, con el fin de demostrar de que Dios, el Dios de Israel, o el Dios de Moisés en ese momento, era un Dios mucho más poderoso. El orgullo de este pueblo no permitió reconocer al Dios todopoderoso hasta cuando, en la última plaga, el mismo dictador o gobernante perdió a su hijo, muerto por el ángel de Jehová. Este pueblo salió al desierto y después de un tiempo se olvidaron de la actitud humilde, de someter su voluntad, su dominio al Dios de Israel, al Dios Todopoderoso, a ese Dios que Moisés les había presentado desde el inicio, al gran yo soy, como decía Moisés, y así utilizaba ese lenguaje que simbolizaba o significaba nada más y nada menos que el que existe por sí mismo, el que no necesita de que alguien le dé vida, porque él era el Dios Todopoderoso, el Eterno. Este Dios descubrió que en Israel cada día se acrecentaba el acto de autosuficiencia, el orgullo, y Dios quería ayudarlos, pero no podía porque este orgullo, este egoísmo creciente en el pueblo, por todo lo que tenía o por todo lo que había adquirido, iba convirtiéndose en un límite para Dios. Dios no podía obrar en el pueblo de Israel porque el pueblo de Israel se había exaltado a sí mismo y todas las cosas que tenía o que había conseguido creía que era por su poder o por su poderío o por su capacidad. Sin embargo, Dios dijo en alguna ocasión, si mi pueblo se humillare y me buscare, yo me acercaré a él.
Escucharé su oración, su pedido. Atenderé sus necesidades. ¿Cuán importante es para Dios la humildad? ¿Cuán importante es para nosotros ser humildes, reconocernos como seres dependientes, pero en privilegio, no dependientes en esclavitud, en sometimiento, sino dependientes en privilegio para Dios, para nosotros? Porque el Padre, el Creador y el Hijo, relacionados, viviríamos una vida de exaltación plena, como criaturas y exaltación plena a nuestro Creador. Reconocimiento, valor, porque humildemente nos sometemos al dominio amoroso, único de nuestro Creador. Muchos no entienden este concepto porque creen que ser humilde es simplemente un acto de autoeliminarse delante de los demás y decir, yo soy así, yo no me creo nada, yo no tengo nada de qué enorgullecerme. Y el hecho mismo de pronunciarlo demuestra que no somos personas humildes, que no tenemos un acto de humillación delante de Dios, sino simplemente como que rebajamos nuestra condición ante los demás con descripciones paupérrimas de bajo nivel, de tal modo que creemos que de esa manera nos hacemos personas humildes. Alguna vez alguien dijo que muchos están orgullosos de su humildad. Y quizás esa sea la realidad de muchos de nosotros, que nos creemos humildes, que nos reconocemos humildes porque según nosotros no tenemos ninguna ventaja sobre los demás, o por lo menos decimos que no queremos tener ventajas hacia los demás ni hacia las cosas, o por lo menos que si hacemos algo que es loable o que alguien reconoce, decimos, bueno, yo lo hago porque es pues mi actitud altruista de hacer algo por alguien o por los demás. Y creemos que con esa actitud demostramos humildad. Pero no es verdad. Es importante que la humildad no sea reconocida solamente por nosotros, sino que también los demás se den cuenta de nuestra condición, aunque no lo digan, aunque quizás ni nosotros lo sepamos, pero que sí ellos se dan cuenta de que somos personas sencillas, sensibles a la necesidad humana y que tenemos identificación con lo que pasa en nuestro entorno, del cual lo consideramos de algún modo aprendizajes, privilegios que el entorno nos da, que la vida nos otorga, con el fin de aprender, de desarrollarnos, de crecer. Y el crecimiento se da no en el hecho mismo de reconocerme que soy un ser valioso, que tengo ciertas capacidades o habilidades, sino en el hecho mismo de saber que tanto yo como las cosas que me suceden alrededor estamos relacionados en el concepto mismo del valor de ser seres humanos, como mencionábamos el día de ayer. Nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Tenemos una condición realmente divina cuando el Espíritu de Dios vive en nosotros. No porque seamos criaturas hechas a semejanza de Dios, tenemos algo de Dios o somos dioses o semidioses aquí en la tierra, sino porque somos hijos de Dios reconocidos como pueblo suyo, dice su palabra, como sacerdocio, como pueblo santo. Esa condición de dependencia es la condición humilde que Dios quiere que nosotros tengamos para con Él. Y eso no tiene que ser reconocido por nosotros, ni tampoco publicado o anunciado ante los demás. Yo soy humilde porque no me creo nada o porque no creo tener esto por mi propia voluntad o por mi propio esfuerzo, sino porque los demás se dan cuenta que tú eres una persona accesible, que tú eres una persona a quien se le reconoce por el hecho mismo de hacer cosas, inclusive sin esperar reconocimiento. No es un acto de conciencia solamente tuyo, sino que también es un acto de reconocimiento y valoración de los demás.
Los demás se dan cuenta qué tipo de persona tú eres. Se dan cuenta que en ti hay un espíritu diferente del que normalmente reina en las personas, a quienes se les dice o se les impulsa a creerse que ellos son personas valiosas, que son personas, pero no valiosas en el sentido normal de la palabra, del valor del ser humano, sino esa persona que es más que los demás, que sobresale más que los demás, que es líder y que puede dominar a todos los demás y por esa razón tiene mucho valor. Hay personas que no necesariamente lideran nada, pero que son personas de gran valor. Pero ¿dónde está el acto de reconocimiento de tu humildad? Está en la dependencia que tienes de tu Dios, del Dios que te da la vida, que te sostiene, que te permite vivir gracias al espacio de tiempo que Él te otorga y que tú reconoces que en ese espacio de tiempo que Él te da, no hay nada que tú puedas haber hecho para existir, dejando de lado las responsabilidades individuales, a eso me refiero, para existir, para vivir, para tener vida, si no fuera gracias a la voluntad del Creador. Él es quien determina tu misión, tu función, a la cual tú te sometes voluntariamente por un acto humilde de dependencia de Él. La humildad no es otra cosa más que la dependencia voluntaria a la voluntad, valga la redundancia, de Dios. Yo elijo, yo decido depender de la voluntad de Dios. En la Biblia se registra un hecho interesante que a mí me llama mucho la atención y está en el capítulo 11 del libro de San Mateo. Nosotros sabemos que cuando Jesús llegó, había alguien antes de él que anunciaba su llegada y que en el encuentro que él iba a tener con ese ser todopoderoso llamado Jesús o Emmanuel o Dios con nosotros, él demuestra un acto de humildad. Estaba él predicando junto al Jordán cuando la gente estaba reunida allí, escuchaban el anuncio del mensaje de la venida del Mesías, cuando aparece un personaje caminando hacia él. Este predicador era reconocido como el Juan el Bautista. Dice que su predicación era tan poderosa que llegaba a los corazones, a las mentes de los seres humanos y los convencía, porque tenía el poder, no solamente de la palabra, sino el poder de Dios. En el corazón de este hombre solamente reinaba el espíritu de ser un humilde servidor del propósito para el cual él había sido escogido: anunciar, preparar el camino del Salvador. Él lo reconocía como tal. Él sabía que había venido para esa función, para esa labor. Y como conocía muy bien cuál era su propósito de vida, él sometió voluntariamente su labor, su misión, su cometido a la voluntad de Dios. Y mientras Dios así se lo permitió, él lo hizo. Yo no sé si era en la mañana o en la tarde, cuando estaba predicando y un personaje se acerca hacia el lugar donde él estaba, en el río Jordán, y el Espíritu de Dios, de quien él dependía, porque a pesar de su poder en su predicación, de su reconocimiento en la comunidad, como un gran anunciador de la venida del Mesías, él conocía que su dependencia del Espíritu de Dios era lo más importante. Y ese Espíritu de Dios le habla a la mente y le dice: mira, ese personaje que tú ves allí, ese es el Hijo de Dios. Es el Cordero que vino a morir por la raza humana, por la raza caída. Y Juan el Bautista lo mira y expresa las palabras más maravillosas que puede expresar un hombre que, con las capacidades que tenía, con la versatilidad de sus palabras y el poder de su mensaje. Nunca él creyó que todo eso
era gracias a sus propias capacidades, a sus propias habilidades, sino que era fruto del poder de Dios puesto sobre sus hombros para poder cumplir la labor que se le había encomendado. Y él dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Una condición humilde reconoce a Dios como su Dios, reconoce a Dios como su todo. Si tú quieres entender qué es la humildad, no es el acto de rebajarme delante de los demás, no es el acto de no reconocer mis propias habilidades, es el acto de reconocer a Dios como el que sustenta nuestras vidas. Eso es un acto de humillación. Es el acto de saber que Él es el que tiene el privilegio en nosotros, porque nosotros se lo hemos dado por elección, por decisión individual, un espacio en nuestras vidas. Después que el pecado entró, el ser humano no le quedó otra cosa más que sufrir las consecuencias de sus decisiones, de sus errores. Pero Dios nos dio una salida, y una salida humilde, sencilla, a través de Jesucristo, para que nosotros reconozcamos en Él la obra misericordiosa de Dios en favor de nosotros. Y ese acto de reconocimiento a la obra divina es el acto de humildad que nosotros tenemos que tener. Por eso lo que mencionaba anteriormente, que si mi pueblo se humillara, yo escucharía su oración. Si nosotros reconociéramos a Dios como nuestro Dios, nuestro acto de humildad traería consigo bendición. Bendición hasta que sobreabunde. Dios se acercaría a nosotros. Dios escucharía nuestra oración. Porque no habría nada, ningún acto egoísta u orgullo que lo limitara a poder obrar en favor de nosotros, de acercarse a nosotros. Una actitud humilde es esta, la que Juan el Bautista manifiesta. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En su segunda expresión, que continúa a esto, Juan el Bautista demuestra su condición humilde ante el público y dice, del cual no soy digno siquiera de desatar la correa de sus zapatos. Esta actitud de reconocimiento a Dios como el que quita el pecado del mundo, y yo pecador me someto a ese privilegio de que me quite el pecado de mi vida. Y la segunda expresión que dice que yo no tengo siquiera un privilegio para poder al menos desatar la correa de sus zapatos para lavarle los pies, porque era una actitud común en los días de Jesús, de los discípulos, de Juan el Bautista, que cuando una persona llegaba a nuestro hogar, alguien salía y le desataba los zapatos para poder lavarle y darle una cordial bienvenida a la casa. Juan el Bautista dice, ni siquiera tengo yo el honor o el valor para poder yo decir, yo sí puedo desatarle sus zapatos a este Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo me imagino que cuando Juan el Bautista vio a Jesús, no solamente sintió el privilegio de que su misión estaba siendo cumplida, sino también de que su misión había tenido sentido. Y una de las cosas que sucede en la vida de una persona humilde es que las cosas que hace tienen sentido, encuentran su valor en los resultados que trae consigo. Tú vas a saber que eres una persona humilde cuando lo que haces trae consigo un beneficio para alguien, no solo para ti, sino también para los demás. La actitud humilde de un ser humano siempre trae bendición a los demás.
No es reconocimiento lo que busca de los demás, pero los demás lo reconocen, aunque él no lo busque. Esta actitud humilde de Juan el Bautista nos demuestra que Jesús reconocía a él como el mensajero que preparaba el camino. Por eso vino a él. Este hombre humilde, de ropas humildes, estaba siendo reconocido por Jesús de que él era realmente el que había venido a preparar el camino para su llegada. En una tercera instancia, Jesús entra al río Jordán y le pide a Juan el Bautista que lo bautice. Yo me imagino a Juan resistiéndose. Señor, ¿yo te voy a bautizar a ti? No, tú me tienes que bautizar a mí. Tú eres mi Señor. Yo vine por ti para cumplir una misión contigo. Y yo me imagino a Jesús argumentando con Juan el Bautista y diciéndole, es necesario que la escritura, que la profecía se cumpla, Juan. Yo necesito ser bautizado para confirmar el ministerio que tú estás anunciando que yo he venido a cumplir. Una persona humilde cumple la función que le han enviado a hacer en este mundo, no por orgullo, no por querer ganarse el reconocimiento de los demás, como dijimos anteriormente, sino como una actitud a disposición del que lo llamó, como una actitud de entrega de aquella misión que se le pidió que cumpliera. Y Juan el Bautista lo entendió. Sumergió a Jesús en el símbolo de su muerte en la sepultura y levantó a Jesús en el símbolo de su resurrección, cumpliendo ante nosotros, ante el mundo entero, un hombre humilde, siendo instrumento de Dios para cumplir la misión de preparación para la venida del Hijo de Dios, viendo en esa actitud el cumplimiento de la promesa. Cuando tú eres humilde, Dios te utiliza como un instrumento para cumplir la misión que Él te está encomendando a ti o que lo encomendó a otro y que otro no lo cumplió. Tú puedes incluso ser un sustituto de aquel que no cumple la misión cuando eres humilde. Hay una historia conocida para muchos del siglo XIX, cuando se le pidió a una persona que anunciara de que Jesús venía pronto y que había una misión que cumplir en el tiempo del fin y anunciar la venida de Jesús en su segunda venida. eh, el señor Fox no quiso aceptar, dice la historia, o registra la historia, que no quiso aceptar porque tenía miedo, que su capacidad estaba sometida solamente a su capacidad humana. Su reconocimiento de su capacidad humana le impidió poder anunciar. Y Dios escogió una persona humilde, conocida como Elena Harmon, para anunciar lo que ya nosotros muchos conocemos, lo que ella hizo en el siglo XIX, al anunciar la venida de Jesús y que hoy es un pueblo tan grande que anuncia este mensaje del advenimiento de Jesús en gloria y majestad. Dios escoge a personas humildes para cumplir la misión, pero las personas humildes tienen que reconocer que Dios requiere de cada persona humilde para cumplir su misión una dependencia plena y reconocimiento pleno de que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y que no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en quien podemos ser salvos. Este reconocimiento te pone a ti la condición humilde que Dios quiere que tú tengas, que yo tenga. Solamente podremos ser instrumentos de Dios para cumplir una misión cuando reconocemos que gracias a Él existimos, que gracias a Él
nosotros tenemos el privilegio, porque Él nos eligió, en el ejemplo de Juan, de desatar los zapatos de Jesús para lavarle los pies en un acto de humildad. De tomar en nuestras manos el privilegio de cumplir el propósito de Dios como lo cumplió Juan al bautizar a Jesús. Pero hubo un hecho mucho más importante. Y aquí viene quizás el clímax de la experiencia de Juan el Bautista respecto de Jesús. Ahí en el capítulo 11 de Mateo encontramos cómo Juan el Bautista estaba en la cárcel. Él había anunciado los pecados del gobernante de su tiempo y éste lo mandó a matar, lo mandó a encarcelar primero y luego a matar. Pero algunos discípulos que seguían a Juan el Bautista se habían encontrado con Jesús y habían visto algunos milagros. Yo me imagino a Juan con la pregunta de que si aquel personaje a quien el Espíritu le había revelado para reconocerlo como el Hijo, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, aún estaba cumpliendo su misión o estaba en la ciudad haciendo lo que, según la profecía, se decía que iba a hacer. Posiblemente Jesús ya había pasado los 40 días y 40 noches en el desierto, había pasado la tentación, y ahora los discípulos de Juan estaban siguiendo a Jesús en algún lugar y vieron algunos milagros y fueron y se lo dijeron a Juan. Oye, Juan, ¿te acuerdas del hombre que bautizaste? ¿Te acuerdas del hombre que había dicho que eh, tú habías dicho que era el Cordero de Dios? ¿Te acuerdas? Sí. ¿Te acuerdas que cuando lo bautizabas, una voz dijo que este era el Hijo amado en quien el Padre tenía complacencia? Sí, este está haciendo milagros. Este está haciendo la labor que tú viniste a anunciar. Está cumpliéndose. Yo me imagino a Juan el Bautista escuchando todo eso y la satisfacción que tenía en su corazón de saber que este era el Hijo de Dios. Leamos un poco el texto. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan, en la cárcel, los hechos de Cristo, envió a dos de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Lo que yo reconocí en el río Jordán, ¿eres tú el que está viniendo? ¿El que está haciendo lo que está haciendo? Respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Y ahí fueron los discípulos. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir a Juan, de Juan a la gente, ¿qué salisteis a ver? ¿Un profeta? Y allí Jesús reconoce la labor de este gran hombre, pero humilde en su condición. Y Jesús reconoce a Juan como el gran hombre que es, no por sus habilidades, sino por su acto humilde. Es interesante cómo Juan finalmente reconoce a Jesús como el que tiene que crecer ahora y él debía menguar. Es decir, una persona humilde reconoce que su misión cumplida un día debe terminar. Ayer tuve el privilegio de comprar unas bateas en un lugar y por la música que escuchaba en el ambiente de la tienda, pude reconocer que la señora tenía creencias religiosas. Y le pregunté, y me dijo, bueno, yo le pregunté si ella era cristiana y me dijo que sí, que era adventista del séptimo día y que su familia también lo era. Y yo también me identifiqué como tal. Y ella me hizo algunas preguntas interesantes. Y yo le respondí todo lo que yo podía responder. Y tal vez una de las preguntas que me hizo es, ¿y usted sigue en el Evangelio? Eso me preguntó ella. Le dije, claro.
Le dije, yo tengo un programa, justamente mañana vamos a comenzar un programa que tuve que detener por causa de no tener el internet adecuado. Y ella me dijo, siga, siga predicando ese evangelio hasta cuando el Señor así lo determine. Interesante, ¿no? Yo trato también de estudiar esos temas porque reconozco que de alguna manera, en algún momento en mi vida, he tomado cierta posición respecto de mí, como que las cosas que yo tengo, lo que yo soy, es gracias a mis habilidades, a mis capacidades. Es cierto que Dios nos da a todos capacidades para poder utilizarlas en bien de los demás, de nosotros mismos, de nuestras familias. Pero la pregunta es, ¿cómo tomas el privilegio de tener esas habilidades? ¿Como algo tuyo o como una dádiva de Dios en quien tú pones al servicio de Él para su propósito? Si tú entiendes lo que estoy tratando de decir, o si soy claro en lo que quiero decir esta mañana, es que para ser instrumentos al servicio de Dios, necesitamos someter nuestra vida, nuestro propósito, voluntariamente al propósito de Dios, para cumplir nuestro cometido. Pero tú me dirás, oye, Boris, yo no soy pastor, no soy predicador, no importa la condición que tú tengas. Si eres mamá, al cuidar de tus hijos. Si eres esposa, al conducirte adecuadamente con tu esposo. Si eres esposo, al cuidar tu familia y ser un sacerdote adecuado. Si eres, si estás constituido dentro de una sociedad, cumplir tu misión con la sociedad. Si tienes contacto con alguna institución educativa, gubernamental o cualquiera que sea, cumplir el propósito de Dios o el propósito que Dios te ha puesto a ti para poder cumplir. Someter ese plan a la voluntad de Dios te convierte en una persona de condición humilde. No porque no usas ropas adecuadas, eres humilde. No porque no tienes un carro o no tienes una casa, eres humilde. No. Esas son condiciones externas. La humildad es un asunto interno, de valor interno, que viene con el acto consciente de reconocer a Dios como el dador de la vida, como el ser de quien tú dependes, a quien le debes lo que eres y lo que tienes. Juan el Bautista dijo, no soy digno ni siquiera de desatar la correa de sus zapatos. Él sometió su misión, su persona, su voluntad a la voluntad de Dios. Y seguramente cuando le dijeron a Jesús, él se entristeció por la muerte de Juan. Pero él estaba feliz porque había Juan cumplido la misión que él tenía que cumplir. Y seguramente Juan murió satisfecho de haber sido el preparador del camino que haría llegar hasta nosotros al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Quieres ser una persona humilde? No tienes que reconocerte a ti mismo como tal. Es Dios quien hará esa obra en ti. La humillación es una obra del Espíritu. El ser humilde no es un acto teatral elegido por el hombre. Es el resultado de una dependencia plena de nuestro Creador. Yo quiero comenzar esa dependencia también hoy. Y todos los días decirle, ayúdame a cumplir esta misión, pero que sea como tú quieres. Porque de eso depende el éxito de lo que hemos venido a hacer en esta vida, de nuestra dependencia plena de nuestro Creador. Ojalá este mensaje te ayude, como me ayuda a mí también, a reflexionar un poco en por qué vivimos, para qué estamos aquí.
¿Qué estamos haciendo realmente? Errores tenemos, todos tenemos pecados. En este caso no mires al predicador, porque soy tan pecador como cualquier otro. Pero escucha el mensaje. Quién sabe allí encuentres una salida a tantas preocupaciones que han llenado tu mente, que han ocupado tu corazón durante todo este tiempo. Sométete a Dios. Él tiene la solución a todo y a cualquier cosa que tengas como duda respecto de tu existencia en esta tierra. Que el Señor te bendiga esta mañana. Un servidor que espero ser instrumento de Dios esta mañana para llegar a tu corazón y que este mensaje te haya ayudado para someter tu vida delante de Dios. Y esto no tiene nada que ver con religión, tiene que ver con relación. Sométete al Señor y Él humillará tu corazón y serás útil para Él. ¿Hacemos una oración? Sí. Cerremos los ojos. Padre nuestro que estás en los cielos, te entregamos nuestra vida, nuestra misión, nuestra condición, para que tú, a través de nosotros, cumplas una misión. La misión que sea la mejor, la que nosotros podamos cumplir, para llevar a otros este mensaje maravilloso de dependencia del Creador para alcanzar la salvación. No por nuestros méritos, sino por la obra maravillosa, consumada en la cruz del Calvario por Jesús, nuestro Señor y Salvador. En su nombre te pedimos todo, que tú bendigas a este servidor y también a mis amigos que escucharán este mensaje. En el nombre de Él te lo pedimos. Amén. Amén. Muy bien, hoy hemos comenzado una nueva etapa de nuestras presentaciones de los sábados a las 10:30 de la mañana. Si te gustó este mensaje, que Dios te bendiga. Si te gustó también, puedes compartirlo con otros. Visítanos en Boris Darmon Canal, en nuestro canal de YouTube. Que el Señor te bendiga, que tengas un lindo sábado. Nos vemos en el próximo programa.